Hola, ¿qué tal, amantes de la Publi? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Publi Mola. Este vídeo de hoy va a ser un poco diferente, así que permitidme hacer una breve introducción. Ya os hemos presentado en el canal el concepto de qué es un benchmark. Tienes un vídeo en el que lo explico en detalle, te lo estoy dejando ahora mismo enlazado, lo encontrarás en la descripción. Es incluso posible que este mismo vídeo que estás viendo ya esté metido en una lista de reproducción que se llame Cómo hacer un benchmark y donde te voy a ir explicando diferentes trucos, diferentes herramientas que puedes utilizar en este proceso de análisis de la competencia. Y en este vídeo en concreto lo que te voy a explicar y lo que te voy a enseñar es una herramienta, una página web que nos permitirá sacar un montón de datos de tráfico web de nuestros competidores, lo cual es una información muy valiosa si estás haciendo un benchmark, tanto para tener más conocimiento de cómo les está funcionando su ecosistema digital, pero también para conocer el tamaño y la importancia de los competidores, ya que, bueno, el tráfico web es un indicativo importante de la presencia que tiene una marca y probablemente incluso lo puede ser de su cuota de mercado hasta cierto punto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues en este vídeo te voy a enseñar esta herramienta, no va a ser una presentación como solemos hacer aquí, como con diapositivas y comentando y tal, sino que simplemente voy a grabar mi pantalla y te voy a ir ayudando a navegar por ella, ¿de acuerdo? También comentar que si te quedas hasta el final, me he guardado, como suelo hacer, un pequeño truquito que yo creo que poca gente utiliza en relación a esta página y que yo creo que te puede venir muy bien. Así que, como siempre, quédate hasta el final. Y antes de empezar, permíteme recomendarte también que te suscribas a este canal para no perderte más contenido sobre publicidad. Muy bien, empezamos. Vamos a poner el ejemplo de que tenemos que hacer un benchmark sobre el sector de la telefonía móvil, por ejemplo, o Yeah. de las teleoperadoras, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que tú dices, bueno, pues yo ya conozco algunos competidores, conozco bastantes competidores, los he encontrado, pero yo no sé qué tráfico tienen, ¿de acuerdo? No sé cuál es el que tiene más tráfico, cuál es el que tiene menos, cuáles son los usuarios más grandes a nivel de web. Muy bien, pues toda esta información la podrás encontrar en esta página, ¿de acuerdo? SimilarWeb es una página fantástica, es una herramienta de pago, pero pese a ser de pago, tiene muchas funcionalidades abiertas a nivel gratuito, que es lo que te voy a enseñar a utilizar ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces imaginemos que, pues eso, ¿no? Quieres analizar diferentes competidores. Vamos a empezar, por ejemplo, por la web de Movistar. He cogido un ejemplo completamente a voleo. No es de ningún cliente ni ningún caso en el que yo haya trabajado. Simplemente es un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí veis que solo escribir la palabra Movistar ya me ha ofrecido diferentes dominios. Seleccionamos el dominio oficial de la página y aquí, como veréis, tenemos información muy valiosa, tenemos información muy interesante para realizar nuestro análisis. De entrada, aquí tenemos un ranking en el que aparece pues en qué posición sería en clave volumen de tráfico esta página respecto al mundo, respecto a España y respecto a su categoría, ¿vale? De momento no le damos más vueltas a eso, aunque volveremos después más tarde. Aquí tenemos una parte súper interesante que es la evolución de los usuarios, del tráfico, ¿de acuerdo? De las visitas en los últimos 6 meses. Evidentemente, esto no son datos de Google Analytics, esto no son datos completamente precisos, ¿de acuerdo? Lo que sí os puedo decir es que yo, que he manejado muchos Google Analytics de muchas páginas web grandes y pequeñas en mi vida, he hecho bastantes pruebas y la verdad es que los datos de SimilarWeb suelen ser muy, muy precisos, suelen ser sorprendentemente precisos. Eso no significa que puedas ir al clic o puedas ir incluso a cifras muy, muy exactas, pero que sí que te da una idea muy buena realmente de lo que son el tráfico de las páginas. Entonces aquí, como veis, tenéis la evolución, ¿de acuerdo? Aquí tenéis algunos datos de tráfico, total de visitas, la duración media de cada visita, las páginas por cada visita y aquí tenéis los países de los que provienen estas visitas. Aquí te da
un porcentaje, ¿de acuerdo? Si quisiéramos saber, por ejemplo, el tráfico aproximado que tiene esta web en España solamente, pues sería cuestión de coger, por ejemplo, estos últimos 6 meses si quisiéramos una media, ¿de acuerdo? Para hacer una comparativa, por ejemplo, como decíamos en el benchmark, pues podríamos coger estos 6 volúmenes que, bueno, pues nos compensan un poco estacionalidad, ¿de acuerdo? No es tan bueno como tenerlo de todo un año, pero sigue siendo una buena medida temporal. Hacer un prorrateo del tráfico de estos 6 meses y luego obtener el correspondiente a este porcentaje, que sería el porcentaje de tráfico en España, ¿de acuerdo? De esta forma podríamos hacer una comparativa muy fácil, por ejemplo, entre Movistar y diferentes competidores, ¿no? Si cogiéramos en otra pestaña y buscáramos, por ejemplo, con la misma web Vodafone, que es un competidor, pues iríamos a la web de Vodafone y aquí veríamos la misma información y podríamos hacer una comparativa, ¿no? Que están en unos 12 millones de usuarios al mes y aquí en unos 16 podríamos sacar esta media, también esta media, ¿de acuerdo? Y multiplicar por el porcentaje correspondiente para saber más o menos cuál es el tráfico que tienen en España. Esto igual aquí no os parece tan relevante, pero pensad que hay páginas que tienen un único dominio para todos los países. Esta web, SimilarWeb, no te permite analizar URLs internas. Lo que te permite es analizar el dominio raíz, ¿de acuerdo? Entonces, no podríamos saber, por ejemplo, cuál es el tráfico de una página concreta dentro de Vodafone o de una carpeta concreta dentro de Vodafone correspondiente a un país. Solo podemos mirar, digamos, a nivel global. Por eso la parte de los países es importante, porque si bien en el caso de estas dos páginas, que os pongo a modo de ejemplo, prácticamente todo el tráfico viene de España, sí que es cierto que hay otras páginas en las que esto puede estar mucho más repartido. Muy bien, sigamos viendo qué otra información muy interesante y potente nos da esta página. Fuentes de tráfico, ¿de acuerdo? De nuevo, evidentemente, esto es un aproximado, no podemos fiarnos 100% de estos datos, pero sí que podemos hacernos una idea de que, por ejemplo, las principales fuentes de tráfico de esta web son el tráfico directo y el tráfico de búsqueda, ¿vale? Aquí nos pone cuáles son las páginas que envían más tráfico a esta web, ¿de acuerdo? Los referrals, los dominios que mandan más usuarios a esta página. Estos datos también son interesantes. En este caso, bueno, son páginas muy grandes y son periódicos y tal, pero si estuviéramos analizando algo más de nicho, pues quizás podríamos encontrar páginas que pueden ser interesantes también para nuestros clientes, ¿de acuerdo? Porque si pueden enlazar a un competidor o si pueden mandarle tráfico a un competidor, del mismo modo podrían mandarnos tráfico a nuestro cliente o a nuestra marca. Estas son las páginas que reciben más tráfico de esta página Vodafone. Aquí nos da algunas ideas de términos de búsqueda. Evidentemente, para este tema hay herramientas de SEO mucho más precisas, no es de lo que vamos a hablar ahora, ¿vale? Aquí sí que es interesante ver más o menos cuáles son las redes sociales que le mandan más tráfico a esta página, porque nos puede ayudar a decidir por dónde empezar el análisis de la estrategia de contenidos, por ejemplo, puede ser un comienzo. Y aquí, pues bueno, tenemos un poco más de información a nivel de pues, display, de los intereses de la audiencia, que también puede ser interesante si estáis haciendo, como os digo, un benchmark. Y aquí hay algo que también suele ser muy interesante, que es que el propio SimilarWeb nos dice, los usuarios que han visitado la página de Vodafone también han visitado las páginas de Movistar, de Vodafone Online, de Orange, de Yoigo, de Roams, ¿vale? Lo mismo si toda esta información la tendríamos igual para la otra página que os he enseñado de Movistar. Y aquí tenemos competidores, ¿de acuerdo? El mismo SimilarWeb nos extrae competidores, lo cual es muy bueno para complementar nuestros benchmarks. Puede haber marcas que no tuviéramos en cuenta o players que igual se nos habían escapado, que no teníamos en el radar o a los que no dábamos tanta importancia y que podemos encontrar tan sencillamente como en un par de clics, ¿de acuerdo? Aquí tenéis este listado. Y bueno, aquí los tenéis ordenados. Antes era por similaridad, digamos, con la web que estás analizando y esta es por ranking, ¿vale? Así que
Bueno, esto también tiene una sección para apps. Es interesante también. De aquí podemos sacar información a nivel de descargas, de qué apps existen. Vaya, si estáis empezando un benchmark y tenéis que analizar temas digitales, SimilarWeb siempre es un gran comienzo porque, como veis, os sitúa sobre un montón de cosas. ¿De acuerdo? Yeah. Muy bien. Vamos a acabar con el último tip del vídeo, el tip que os había prometido al principio. Y esto es que tenemos esta categoría, que normalmente tenemos esta sección que mucha gente o muy poca gente que yo conozca, pues se acuerda de utilizar o encuentra o la tiene en cuenta, ¿no? La mayoría de gente va directa a ver el dominio, pero en esta sección de categoría tenemos información muy interesante. Entonces, si pinchamos aquí mismo, por ejemplo, SimilarWeb lo que nos da es un listado de las 50 webs del mundo pertenecientes a esta categoría que estamos analizando con mayor tráfico. Yeah. Es una maravilla, porque si queremos ver, por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo un benchmark, como decíamos, para una teleoperadora, ¿no? Vale, pues por un lado me puede interesar saber cuáles son los players en el mercado español más importantes, tengo otras formas de buscarlos, ¿de acuerdo? Pero a nivel mundial quizás es más difícil que yo conozca cuáles son los principales players. Con un par de clics ya tengo una lista de las 50 webs que tienen más tráfico relacionadas con este cliente para el que yo estoy haciendo un proyecto. ¿Y esto para qué sirve? Me sirve porque yo me puedo ir a buscar luego en los canales sociales de estas webs y analizar qué estrategias de contenido siguen, spots que hayan hecho, campañas de publicidad, y puedo sacar un montón de información no tanto para situar a mi competidor sectorialmente, porque seguramente solo me interesará la información del mercado en el que esté en ese momento, como por ejemplo España, pero sí que puedo encontrar un montón de ideas para hacer análisis diferentes de campañas en otros mercados y en otros países, lo cual siempre es muy útil, ¿de acuerdo? Así que nada, ya lo veis, lo tenéis a un clic. Tenéis aquí un montón de categorías. Es Yeah. brutal porque hay un montón de categorías, ¿vale? Aquí estos son como las categorías madre, ¿no? Consumer Electronics and Technology. Y dentro de estas tenéis todas estas categorías de las que podéis explorar, pues eso, las 50 páginas con más tráfico en el mundo. Y como último tip, comentaros que podéis también filtrar por país, lo cual también es evidentemente muy útil. Si yo digo, vale, pues me interesan las teleoperadoras, pero solo las de España, busco España y simplemente aquí el único problema, que esto sí que es un poco putada, es que solo te da 5 resultados, ¿de acuerdo? En este caso necesitarías la versión premium para completar la lista. Aquí te voy a dar el último tip bonus track ya del vídeo, que es, si como esta lista pues evidentemente es muy cortita, lo que puedes hacer es, podéis buscar en Google y utilizar el comando related, ¿de acuerdo? Y ponéis uno de los dominios que habéis encontrado antes como web relacionada. Por ejemplo, si ponemos relatedjustel.com, pues lo que hace Google, esto es lo que se llama un footprint, que es un comando para darle una instrucción a Google, que es que no utilice su buscador de forma natural para darte un resultado, sino que le estás pidiendo algo concreto, ¿de acuerdo? Ahora no me voy a enrollar sobre los footprints. Simplemente este comando, related dos puntos, y pegado la URL raíz de la página que queréis, digamos, encontrar páginas relacionadas, pues como veis, os va a devolver resultados que Google considera que guardan relación con el dominio que habéis introducido. En este caso, pues mira, por ejemplo, hemos encontrado Pepephone, hay algunas que, digamos, no se corresponden. Antes esto del related igual funcionaba un poco mejor. Vamos a hacer la prueba con el Vodafone.es. Pues de nuevo hemos encontrado Pepephone, Justel, Movistar, ¿vale? Y bueno, repitiendo esta operación podrías llegar a encontrar quizás otros players relacionados. Evidentemente el ejemplo que estoy poniendo es muy tonto porque todo el mundo sabe cuáles son las principales teleoperadoras y si no simplemente lo podrías buscar, principales teleoperadoras. Pero es posible que estés en un sector que sea un poco más de nicho y que haya un poco menos de información y que no lo conozcas tanto, y estos trucos aplicándolos seguramente te van a ayudar a encontrar competidores. SimilarWeb
¿Funciona para todas las páginas? ¿Funciona para todo? No. Hay páginas para las que no te va a poder devolver información, ¿de acuerdo? Hay páginas que si son demasiado pequeñas, es posible, es decir, no tienen demasiado tráfico, es posible que no te devuelva información a nivel del volumen de usuarios que manejan, ¿de acuerdo? De todas formas, si estás haciendo un benchmark para marcas que son más o menos grandes, sí que te servirá. Así que nada, espero que hayas aprendido algo con el truco de hoy. Cuéntame en comentarios si te ha ido bien, si ya lo conocías, si utilizas alguna otra cosa y nos vemos en la próxima. Sigue nuestra serie para benchmarks para mucha más información interesante y suscríbete al canal para no perderte ninguno de estos vídeos. Te esperamos en la próxima.